Cerrá los ojos. No vamos a meditar, vamos a volar, vamos a soñar, vamos a leer libros de todo tipo. Te voy a leer algunos fragmentos de esos libros y te voy a contar de qué se tratan, te los voy a reseñar y también vamos a meternos en la vida de esos autores. Bienvenido, esto es Descalza Leo. Minutos, libros. Hoy te voy a leer un cuento que seguramente lo tenés en tu biblioteca porque es un clásico, pero tenía ganas de regalártelo con mi voz, porque es un genio. Él es Edgar Allan Poe, es el padre del relato policial clásico y un fervoroso exponente de lo que fue el romanticismo norteamericano. Te voy a leer El retrato oval, así que ahí vamos. El castillo dentro del cual mi criado se había aventurado a hacer una entrada forzada antes de permitir que yo, en mi condición de herido desesperante, pasara la noche al aire libre, era uno de esos edificios de lobreguez y grandeza mezcladas que durante mucho tiempo han fruncido el ceño de los Apeninos, no menos, de hecho, que en la fantasía de la señora Radcliffe. Según toda su apariencia, había sido abandonado, temporaria y muy recientemente. Nosotros nos establecimos en uno de los cuartos más pequeños y menos suntuosamente amueblados. Este se encontraba en una torre remota del edificio. Sus decorados eran ricos, pero andrajosos y antiguos. De sus paredes colgaban tapices y estaban engalanadas con multiformes y numerosos trofeos heráldicos, junto con un número inusualmente grande de pinturas vivamente modernas en marcos de ricos arabescos dorados. En estas pinturas, que pendían de las paredes no solo en las superficies centrales, sino también en cada uno de los muchos recovecos que la arquitectura bizarra del castillo hacía necesarios, en esas pinturas, mi delirio incipiente quizá me había provocado tener un profundo interés, así que le ordené a Pedro que cerrara las pesadas persianas de la habitación, puesto que ya era de noche, y encendiera las espigas del alto candelabro que se erigía cerca de la cabecera de mi cama y que abriera ampliamente las cortinas orladas de terciopelo negro que envolvían la cama. Yo quería que todo esto estuviera hecho porque podría abandonarme, si no dormía, al menos alternativamente, a la contemplación de esos cuadros y a la lectura cuidadosa de un pequeño volumen que había hallado sobre la almohada y que proporcionaba la crítica y la descripción de ellos. Leí mucho. Devota, piadosamente contemplé. Las horas volaron rápida y gloriosamente y la honda medianoche sobrevino. La posición del candelabro me disgustaba y, estirando mi mano con dificultad, antes que estar molestando a mi criado dormido, lo coloqué de modo que arrojara sus rayos más plenamente sobre el libro. Pero la acción produjo un efecto totalmente inesperado. Los rayos de numerosos candiles, porque eran muchos, ahora cayeron dentro de un nicho de la habitación que había estado profundamente ensombrecido antes por uno de los postes de la cama. De este modo vi con luz vívida un cuadro antes totalmente desapercibido. Era el retrato de una muchacha joven que estaba precisamente convirtiéndose en mujer. Observé la pintura apresuradamente y luego cerré los ojos. ¿Por qué hice esto? No fue en principio claro, incluso para mi propia percepción. Pero mientras mis párpados estaban cerrados, revisé en mi mente la razón por la cual los había cerrado. Fue un movimiento impulsivo, en virtud de ganar tiempo para el pensamiento, para estar seguro de que mi visión no me había engañado, para calmar y someter a mi fantasía una contemplación más sobria y más cierta. En muy pocos momentos miré otra vez, fijamente, la pintura. Lo que ahora veía, ciertamente, no podía ni debía dudarlo, porque el primer resplandor de los candiles sobre aquel lienzo había parecido disipar el estupor de sueños que se escabullía por mis sentidos y espantarme seguidamente a la vida despierta. El retrato, ya lo he dicho, era de una muchacha joven, era simplemente la cabeza y los hombros,
hechos en los que técnicamente se denomina el modo viñeta, mucho del estilo de las cabezas favoritas de Sully. Los brazos, el pecho e incluso las puntas del cabello radiante se fundían imperceptiblemente en la sombra vaga pero profunda que formaba el fondo del conjunto. El marco era oval, dorado y filigranado con estilo arabesco. Como objeto de arte, nada podía ser más admirable que la pintura misma, pero no podía haber sido ni la ejecución del trabajo ni la belleza inmortal del semblante lo que me había conmovido tan súbita y tan vehementemente. Menos que todo podía haber sido que mi fantasía, sacudida en mi semisueño, hubiera confundido la cabeza por la de una persona viva. Vi enseguida que las peculiaridades del diseño, de las viñetas y del marco deberían haber desechado instantáneamente tal idea, deberían haberme prevenido incluso de su consideración momentánea. Pensando seriamente en estos puntos, permanecí por una hora quizás, medio sentado, medio reclinado, con la visión fija sobre el retrato. Al final, satisfecho con el verdadero secreto de su efecto, caí otra vez dentro de la cama. Había descubierto que el hechizo del cuadro era un absoluto parecido con la vida en la expresión, que al principio me espantó. Finalmente me confundió, me subyugó y me consternó. Con un pavor profundo y reverente coloqué el candelabro en su primera posición. Habiendo así eliminado de mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué ansiosamente el volumen que discutía las pinturas y sus historias. Abriendo en el número que designaba el retrato oval, leí allí las palabras vagas y bellas que siguen. Ella era una doncella de la belleza más rara y no más adorable que llena de alegría. Y maldita fue la hora en que ella vio y amó y se casó con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y con una esposa ya en su arte. Ella, una doncella de la belleza más rara y no más adorable que llena de alegría. Toda luz y sonrisas. Y traviesa como un cervatillo joven que amaba y estimaba todas las cosas, que odiaba solamente al arte, que era su rival, que temía solo a la paleta y los pinceles y otros instrumentos adversos que la privaban del semblante de su amado. Así que fue una cosa terrible para esta dama escuchar al pintor hablar de su deseo de retratar incluso a su joven esposa. Pero fue sumisa y obediente y se sentó mansamente durante muchas semanas en la recámara alta y oscura de la torre, donde la luz resumaba sobre el lienzo solo desde arriba. Pero él, el pintor, alcanzó la gloria con su trabajo, que continuaba hora a hora y día a día. Y él era un hombre apasionado, salvaje y caviloso, que se perdía en sus ensueños, de modo tal que no quería ver que la luz que caía tan lívidamente en aquella torre solitaria marchitaba la salud y los ánimos de su esposa, que languidecía visiblemente para todos, excepto para él. Pero ella continuaba sonriendo y continuaba quieta sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía un alto renombre, obtenía un placer fervoroso y ardiente de su tarea, y trabajaba día y noche para retratarla a ella, que tanto la amaba, pero que diariamente se desanimaba y debilitaba más. Y en verdad, algunos de los que contemplaban el retrato hablaban de su parecido en voz baja, como de un poderoso prodigio, y como una prueba no solo del poder del pintor, sino de su amor profundo por aquella que había retratado excelentemente bien. Pero al final, como la labor estaba cercana a su culminación, no se admitía a nadie en la torre, porque el pintor se había vuelto salvaje con el ardor de su trabajo y raramente sacaba sus ojos del lienzo, incluso para considerar el semblante de su esposa. Y él no quería ver que los tintes que desplegaba sobre el lienzo eran quitados de las mejillas de aquella que se sentaba junto a él. Y cuando pasaron muchas semanas y no quedaba sino poco que hacer, excepto una pincelada sobre la boca y un tinte sobre el ojo, el espíritu de la dama otra vez vaciló como una llama dentro del tubo de una lámpara.
y luego la pincelada fue dada, y luego el tinte fue colocado, y por un momento el pintor se paró embelesado ante el trabajo que había labrado. Pero enseguida, mientras observaba, se puso trémulo y muy pálido y estupefacto, y gritando en voz alta: «Esto es verdaderamente la vida misma». Se dio vuelta súbitamente para observar a su amada. Ella estaba muerta. Así nos cuenta Poe esta historia de amor, de obsesión, amor de las dos partes, amor del pintor que no deja de pintar porque está enamorado de su arte, amor de la mujer que lo deja hacer, que deja que le vaya quitando la vida con cada pincelada. No deja de ser un romántico Poe, más allá del terror que nos quiera infundir con sus cuentos. Espero que te haya gustado esta lectura. Como siempre te digo, te leo en los comentarios, contame qué otro libro de Poe a vos te gusta más. Y nos encontramos en las redes, Instagram, TikTok, Tears y YouTube. Nos estamos encontrando con más lecturas. Chau, chau.